Hoy vamos a conversar sobre la clase mediada por videoconferencia. La clase por videoconferencia es una acción de tipo sincrónica, entonces pensemos cómo podemos procurarla. Primero les traje una definición del área de la educación a distancia, donde clasifica la videoconferencia como la cuarta generación de la evolución de esta modalidad. Por esta cuestión de desarrollo de los sistemas mixtos, ¿no? Y compartir pantallas multimediales. Básicamente por esto de compartir un contexto visual, una mediación, y es en tiempo real. Con lo cual se considera que es próxima, no igual, es cercana, no igual, a una situación comunicativa presencial. Dicho esto, ¿cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de utilizar la videoconferencia como una clase mediatizada, ¿no? Ya sabemos esta cuestión que favorece las comunicaciones entre instituciones y personas distantes geográficamente, ¿no? Y además nos permite esta cuestión de invitar a personas de diferentes lugares, de diferentes regiones alejadas, a que sean invitados en nuestras clases, a que participen como especialistas. También nos permite esta cuestión de coordinar las tareas, de generar actividades prácticas o correcciones, ¿no? Entablar un diálogo con nuestros estudiantes. Pero me interesa enfatizar la variable socioemocional. Si tenemos habilitadas cámaras, nuestros estudiantes van a poder ver nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestras formas de comunicarnos, que si bien no es el complejo no verbal completo de la presencialidad, acerca algunos elementos de comunicación no verbal. Esos gestos que nosotros podemos compartir, o la entonación de nuestra voz, ¿no? O entrar en diálogo cuando uno habla y el otro escucha y viceversa. Todas estas ventajas se perciben como una variable socioemocional. Los inconvenientes, por supuesto, son los conocidos, la cuestión de los costos de los equipos, los problemas de compatibilidad entre ellos, el ancho de banda de internet que tengamos o el nivel de conectividad, y también la falta de experiencia que podamos tener nosotros en cuanto a las competencias en estas tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿en dónde puedo enfocar yo para hacer mi clase de videoconferencia? En la interacción. Este es un punto importante. ¿Qué es la interacción? Es esa acción entre dos o más personas y objetos determinada por algún grado de reciprocidad y en un contexto determinado, ¿verdad? Podríamos definir algo así rápidamente. Muy bien. Pero me gusta también aquí agregar esta palabra que ya mencioné, que es procurar. Si yo tengo que enfocar mi clase de videoconferencia, ¿cómo la procuro? La palabra procurar tiene una doble connotación. Esta cuestión de facilitar y proporcionar, pero también de esforzarse y emprender, con lo cual ya está integrando a un otro en esa acción interactiva. ¿Me explico? Quiero decir, yo procuro, facilito, proporciono determinadas condiciones en mi clase, y también necesito, como docente, que mi estudiante o que los otros participantes de esa aula emprendan, accionen, seamos todos recíprocos en esa situación de mediación.
Pero no nos confundamos, la interacción que se da o que se puede procurar a través de una videoconferencia no es intrínseca al medio, ¿no? Sino que esto se alcanza si uno, como docente, genera una preparación previa y de alguna manera solicita la participación activa de los estudiantes. O sea que necesitamos reciprocidad. ¿Cómo alcanzamos esa preparación previa nosotros como profesores? Quizá teniendo en cuenta estos 3 puntos: la plataforma de mediación, la planificación y la comunicación. Plataformas. Tenemos montones de opciones de licencias libres, versiones gratuitas y de código abierto. ¿Cuáles podemos elegir? Bueno, si ya conocemos algunas, preferentemente utilizamos las que conocemos. En este momento, estas son como las más populares. Hay un gran listado que les voy a dejar a continuación del video, con las posibilidades y las capacidades y los tiempos que proveen cada una. Lo importante es que nosotros utilicemos una herramienta y la conozcamos lo mejor que podamos, conocer bien la herramienta, ¿no? Zoom tiene una versión gratuita, bueno, tanto Zoom como Webex son versiones de pago, son propietarias, pero tienen una sección que es gratuita y que da estos servicios: 100 participantes, 40 minutos, y todos los usuarios pueden compartir, se puede grabar el video, hay un chat eh, escrito al costado, tanto Webex también. Webex lo que tiene de diferente es que tiene un tiempo ilimitado, no 40 minutos, entonces aquí tenemos un beneficio. Esto por un lado. Y Jitsi es una plataforma de código abierto que tiene una capacidad ilimitada de participantes, solo que esto va a depender del ancho de banda que tenga la persona que genera la videoconferencia. Tiempo ilimitado y todas las mismas prestaciones. Quiero decir, uno tiene que elegir con la plataforma en la que se sienta más cómodo y investigarla primero para poder trabajar en ella, ¿verdad? Esto sería lo primero. Luego que elegimos la plataforma, vamos a planificar. No podemos pensar en realizar una videoconferencia, una clase, sin la preparación propia de la misma, tal como lo hacemos en nuestras clases presenciales, quizá con unos extras, que es generar todos estos materiales didácticos que vamos a tener que poner en circulación, ¿no? Como las presentaciones, o quizá queramos mostrar algún sitio web, o buscar algunos ejemplos, o un video de música, o lo que sea. Tenemos que tenernos todo preparados con anticipación. Pero no solo los materiales, sino que cómo vamos a estructurar la clase, cómo va a ser nuestra presentación, nuestro desarrollo, qué tiempo de consulta vamos a dar y cómo lo vamos a cerrar. Tenemos que, sobre todo si no tenemos experiencia en este tipo de dinámicas, generar una estructura para no perdernos y que el tiempo no se haga tan extenso. Siempre pensemos que una clase en videoconferencia no debiera durar más de 45-60 minutos, con todas estas cuestiones de presentación y tiempos de consultas y cierres que son necesarias. Quizá una ayuda es tener un punteo por escrito de todas las partes de nuestra clase, para no olvidarnos de algunas cuestiones, de no ejemplificar, o de algunas cosas que nos parecen importantes mencionar. En esta planificación, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no vamos a poder extendernos tanto como en la presencialidad y dar un teórico de hora y media o quizá un poco más. Tenemos que ser más dinámicos, tenemos que mostrar materiales didácticos que estén organizados, ¿verdad? Tenemos que
procurar traer a la videoconferencia los puntos relevantes de nuestra clase, lo más importante de los contenidos de nuestra temática, ¿verdad? Eso sería como lo fundamental. No es que sea sintetizar la clase, sino enfocar a los puntos relevantes de las temáticas que queremos tratar en esa videoconferencia. Dicho esto, también es importante hacer pruebas con otros colegas antes de dar nuestras primeras clases, sobre todo si no tenemos experiencia. Por supuesto que hacer varias prácticas antes de la primera clase. Esto de los ensayos, ¿no? Ensayar a ver cómo comparto mi pantalla, cómo agrego los materiales, cómo muestro una página web, cómo doy el permiso al otro y lo habilito para que comparta su pantalla también, o cómo lo habilito para hablar, o cómo hago para silenciar los micrófonos y poder extenderme en mi discurso sin interferencias ni ruidos ambiente. Pero yo destaco acá esto, utilizar solo los recursos que conocemos. ¿Y a qué me quiero referir? Si nosotros estamos empezando recién a incursionar en algunas las plataformas que venimos mencionando o que elegimos, lo importante es utilizar solo los recursos que conocemos. Si yo elegí, por ejemplo, Jitsi y solo sé compartir pantalla, mi primera clase solo será compartir pantalla. Ya luego, para la próxima, quizás pueda compartir sitios web y ir y venir en las diferentes pantallas para compartir con mis estudiantes. Perfecto. Pero, en principio, y para asegurarnos, voy a utilizar lo que conozco. Si yo conozco compartir pantalla, la primera vez hago solo eso. Si ya luego conozco que además puedo agregar una pizarra y escribir en ella para mostrarles ejemplos, la incorporo. Pero voy haciendo esas incorporaciones paso a paso. Y este último punto de que quizá una persona en nuestra cátedra nos pueda ayudar a estar atento al chat con algunas consultas de nuestros estudiantes, porque no vamos a poder estar leyendo y dando la clase al mismo tiempo, ese ayudante de cátedra puede contestar o puede recuperar las preguntas para el final de nuestra exposición. Volvemos al punto de la interacción y el cierre de la comunicación es muy importante en esta mediación. Entonces, habilitar la comunicación, el espacio de consultas y preguntas para saber los puntos de vista, las opiniones, qué reflexión sobre los materiales que estamos trabajando hicieron o hacen nuestros participantes, nuestros estudiantes, relevar quizá algunas necesidades que se presenten en el grupo, detectar algunos problemas o cuestiones. Y fundamental, dejar dispuestos y comunicados otros canales para la interacción. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, que no tiene que quedar en esta videoconferencia cerrada la clase, sino que nosotros tenemos que habilitar unas vías alternativas para que la discusión, las consultas, las dudas que haya se vehiculicen por ahí, ¿no? Por ejemplo, puedo generar un foro, puedo generar, no sé, un canal de Facebook, cualquier espacio alternativo de interacción, pero siempre indicando estas condiciones de continuidad de la temática. Yo puedo decir, bueno, las consultas sobre este tema van a estar habilitadas en la clase tal de, por ejemplo, si tengo un aula Moodle, en la clase tal del aula Moodle, o va a estar habilitado tal canal, discutimos este tema para acá, las preguntas se realizan por este otro lado, o las entregas de actividades se hacen en este medio con tal fecha de finalización. Esta parte del cierre de la clase y comunicar claramente cómo sigue nuestra clase, que no termina en un acto de videoconferencia, sino que está extendida a otros medios de comunicación, es importante para que no se corte y para que los estudiantes no se queden como perdidos hacia dónde tienen que continuar
con esos contenidos, con esa clase que ustedes están habilitando. Algunas recomendaciones. Algo que venimos hablando hace tiempo es esto de no trasladar los horarios, las formas de evaluación y las dinámicas de la presencialidad en las videoconferencias. No hay que abusar de las videoconferencias. No pretendamos trasladar tal cual existe en los cronogramas de la presencialidad las clases de la virtualidad. Quiero decir, he escuchado, he visto algunas situaciones en que se mantiene el horario de la teórica y todos los horarios de la práctica a través de videoconferencia. Esto no es del todo pedagógico, si se quiere, porque, digamos, estamos generando un nivel de exigencia muy grande a nuestros estudiantes. Estar atentos a en qué horario es mi práctica, en qué horario es mi teórica, pero no solo en una materia, sino en las 5 o 6 que están cursando. Entonces, tenemos que hacer este otro esfuerzo extra de ver en qué situaciones yo utilizo una videoconferencia para facilitar los contenidos a nuestros estudiantes y qué otras instancias de mediación pongo para otras cuestiones de la cátedra. Quizá a mí me resulte mejor generar el espacio de videoconferencia para las correcciones y no para las teóricas. Las teóricas las generaré de otra manera. Bueno, cada cual sabrá elegir la manera más eficiente para su materia, ¿no? En función de las disciplinas de cada uno. Esto del comportamiento físico, el lenguaje y la expresión es que si nosotros tenemos una cámara encendida, nuestros alumnos podrán vernos, lo que hablamos antes, nos podrán ver nuestros gestos y habrá un poco más de cercanía en la relación. La videoconferencia, digamos, por muchos trabajos que hay publicados desde hace muchos años, ya más de 10 o 15, hay trabajos publicados que hablan de la videoconferencia como una mediación más cercana, ¿no? Digamos en términos de cercana en términos de emocionales. Entonces, bueno, lo que dijimos al principio, no suplanta la presencialidad, pero genera cercanía. Y en esta cercanía nosotros la expresamos a través de nuestros movimientos, de nuestra voz, de nuestra manera de dirigirnos de los términos con los que hablamos y de las formas en las que nos conducimos. Y también es importante que pensemos cómo presentamos esos contenidos y esta información de manera ordenada, jerarquizada, con ciertos códigos, para que sea inteligible. Aquí me pongo reiterativa, conocer el potencial y las limitaciones de la herramienta que vamos a utilizar, los que decía anteriormente. Si nosotros recién estamos conociendo una herramienta de videoconferencia, muy bien, utilicemos las secciones o el recurso que conocemos y luego iremos integrando otros de los recursos que nos propone la interfase. Si no conocemos la herramienta, descuidamos el rol docente. Y esto tiene que ver con lo anterior. O sea, si nosotros pretendemos utilizar la herramienta haciendo ensayo y error en el momento de la videoconferencia, vamos a descuidar el rol docente. Por eso soy insistente aquí en solo utilizar lo que conocemos. Si yo solo sé compartir pantalla, hagamos eso, pero no descuidemos el rol docente, no descuidemos nuestro discurso, no descuidemos nuestras formas de dirigirnos a los estudiantes, no descuidemos nuestra atención y a esos momentos de interacción que se pueden suceder en una videoconferencia. Ya poco a poco iremos integrando nuevas prácticas o los recursos que nos provee esa plataforma, pero no descuidemos el rol docente. Vayamos poco a poco en este punto.
Y si directamente grabo la clase de video y no me expongo a la situación de videoconferencia porque quizá todavía tengo temores, quizá todavía no conozco mucho la herramienta, prefiero ir más lento en este agregado de tecnologías de información y comunicación. Perfecto, eso es perfecto. Aquí trabajamos con la sincronía. Yo puedo grabar un video y dárselos a mis estudiantes de alguna manera, que ya hemos convenido, para que ellos lo previsualicen. Pero no olvidemos todo lo anterior, ¿no? No olvidemos para grabar ese video lo mismo que hablamos anteriormente, cómo organizarlo, cómo planificarlo, el tiempo que va a llevar de grabación ese video, ¿eh? Todo lo que hablamos anteriormente, solo que va a ser en un video de tipo asincrónico, que yo voy a poner a circular en mi plataforma de YouTube, de Vimeo o donde sea, o en mi Facebook. Pero fundamental, generar de nuevo esos espacios para la interacción. Quizá entonces sí, yo puedo generar un espacio de videoconferencia sincrónica, no para dar una conferencia, sino para generar este espacio de diálogo con los estudiantes, para que haya consultas, para que haya ejemplos, para que podamos debatir, reflexionar conjuntamente, ¿no? Entonces, generar quizá un espacio sincrónico una vez por semana, ¿no? Donde todos podamos conocernos, compartir, generar esa cercanía, ese trato más directo, donde las emociones también son parte de la situación áulica, ¿eh? Y de esa manera también puedo utilizar esta herramienta. O sea, no solamente utilizamos la herramienta de videoconferencia para dar una clase, sino para generar espacios de discusión, de trabajo, de colaboración con nuestros estudiantes o también con nuestros colegas. Así que esta es una opción totalmente válida en donde también podemos hacer uso de los videos para nuestras clases. Bueno, y nada más, queda un espacio para el debate abajo para quien quiera participar y nos vemos próximamente. Muchas gracias.